El sol apenas se levantaba sobre el condado de Grayson, pero algo oscuro ya había despertado. A las 6:43 de la mañana del 27 de marzo de 2004, un joven llamado Andre Thomas caminó hacia la casa de su exesposa y en menos de 15 minutos cambiaría para siempre la historia criminal de los Estados Unidos. ¿Cómo llega un hombre de fe a creer que Dios le ordena desvivir a los suyos? En la primera luz de la mañana, el condado de Grayson aún respiraba calma. Las calles estaban vacías, el aire quieto. Las casas parecían dormidas, pero en una de ellas, a las afueras de Sherman, un alma desgarrada se preparaba para enfrentar sus demonios. Andre Thomas, 21 años, delgado, con la mirada perdida, se miraba al espejo intentando reconocer al hombre que lo observaba. Las voces en su mente eran un coro incesante. Decían que el mal estaba cerca, que debía actuar. Sobre una mesa de cocina, 3 cuchillos estaban alineados como si fueran instrumentos sagrados. André los había limpiado una y otra vez, convencido de que cada uno tenía un propósito divino. «No deben mezclarse las sangres», murmuraba, temiendo que los demonios saltaran de cuerpo en cuerpo. En su mente no iba a desvivir personas, iba a liberar almas. La casa era modesta, con una cerca blanca y un jardín marchito por el invierno. Dentro, Laura Thomas preparaba el desayuno de su hijo Andre Jr. La televisión murmuraba en el fondo, mientras la pequeña Mary balbuceaba en su cuna. La puerta se abrió sin aviso. Andre entró, y en ese instante el tiempo se rompió. Los minutos siguientes fueron un torbellino de gritos, golpes y plegarias rotas. André atacó con una fuerza nacida del delirio. Cada herida para él tenía un significado. Cada corte era una ofrenda. En su mente estaba destruyendo el mal. En realidad, estaba perdiendo su última conexión con la cordura. Cuando todo terminó, el silencio se volvió insoportable. André miró los cuerpos. No había odio en su rostro, solo vacío. Del bolsillo de su pantalón sobresalía un billete de $1 con el ojo que todo lo ve, el símbolo que creía debía destruir. Luego, en un gesto incomprensible, colocó los corazones en sus bolsillos y salió caminando bajo el sol. Horas después, la policía encontró a Andre caminando por una carretera rural. Sus manos estaban ensangrentadas, su voz calmada. «Los demonios están muertos», dijo al ser detenido. Nadie entendió que en su mente esa frase significaba salvación. Esa tarde marcó el inicio de una de las historias más inquietantes del sistema judicial estadounidense. Un caso que no solo desafiaría las leyes, sino también la comprensión humana del bien y del mal. Y lo más perturbador, todo indicaba que el horror de Andre Thomas apenas comenzaba. Mientras era conducido a prisión, Andre comenzó a murmurar entre dientes: «El ojo me está mirando. Tengo que sacarlo». Nadie imaginaba que, en cuestión de días, esas palabras se volverían realidad. Dentro de una celda fría y silenciosa, Andre Thomas comenzó a oír de nuevo las voces. Le decían que el mal lo observaba, y para él solo había una forma de detenerlo. Lo que haría a continuación estremecería incluso a los más duros guardianes de la prisión. El 28 de marzo de 2004, un día después del crimen, André fue recluido en una celda de observación en la cárcel del condado. Las paredes blancas reflejaban una luz que lo cegaba. «Apáguenla», pedía, pero nadie escuchaba. Para él, aquella luz no era luz. Era el ojo de los demonios, observándolo sin descanso, perforando su mente con cada parpadeo del fluorescente. Los médicos que lo entrevistaron notaron algo perturbador. André saltaba de frases bíblicas a delirios apocalípticos.
Decía que los demonios se habían infiltrado en su sangre, que debía limpiar su espíritu antes del juicio. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió con calma: Dios me lo ordenó. Para el sistema judicial era un asesino. Para los psiquiatras, un enfermo en estado terminal de su propia mente. Una madrugada, los guardias escucharon gritos desgarradores. Cuando abrieron la celda, el horror los paralizó. André Thomas yacía cubierto en sangre. Se había arrancado el ojo derecho con las manos. Dijo que lo había hecho para que los demonios no entraran. Aquel acto marcó un punto sin retorno. Por primera vez, el mundo vio en André no solo a un asesino, sino a un hombre completamente destruido por su mente. Durante su hospitalización, André comenzó a leer la Biblia de forma obsesiva. Subrayaba frases sobre sacrificio, pureza y redención. Cada pasaje se convertía en un mandato, cada palabra en una orden directa. Sus pensamientos eran un laberinto de símbolos: la pirámide del billete, el ojo de Dios, el Apocalipsis. Y en ese laberinto ya no existía la frontera entre fe y delirio. Mientras André era trasladado al Hospital Psiquiátrico Estatal, los medios convertían su historia en un espectáculo. Los titulares hablaban de «el hombre que se comió su propio ojo». Pero detrás del morbo emergía una pregunta más profunda. ¿Debe un hombre que no distingue la realidad ser juzgado como un monstruo? La sociedad no tenía respuesta. Solo miedo. En su nueva celda, André permanecía inmóvil, con la mitad del rostro vendado. Decía que aún podía ver con el ojo que ya no tenía. Dios me observa desde dentro, murmuraba. Sus palabras eran una profecía y un aviso, porque el abismo que lo consumía aún no había terminado de devorarlo. Años después, en una prisión de máxima seguridad, André haría lo impensable una vez más. Esta vez, el precio sería su única conexión con el mundo: la luz. Cuando André Thomas se arrancó su segundo ojo, el mundo entero pareció contener la respiración. Ya no veía la luz, pero en su mente, los demonios seguían hablándole. ¿Qué queda de un hombre cuando apaga su propia visión, creyendo que así encontrará a Dios? Han pasado 4 años desde aquel crimen en el condado de Grayson. André Thomas ahora vive entre muros de concreto y ecos metálicos. La prisión estatal de Livingston, Texas, lo ha convertido en un espectro silencioso. No responde, solo murmura oraciones incompletas, repitiendo nombres que nadie comprende. El sistema penitenciario lo etiqueta como peligroso, pero dentro de su celda, él siente que el verdadero peligro sigue dentro de su cabeza. Una noche, los guardias escucharon un sonido seco. Cuando entraron, la escena era indescriptible. André, con una calma aterradora, había arrancado su ojo restante. En su rostro no había dolor, solo silencio. Después, dijo que ahora sí estaba a salvo, que ya no podía ver el mal ni ser visto por él. El hospital psiquiátrico donde fue llevado lo recibió en un silencio solemne. Los doctores no sabían si tratarlo como un criminal, un mártir o un símbolo de la locura humana. André vivía ahora en oscuridad perpetua, pero dentro de esa ceguera afirmaba ver con más claridad que nunca. Decía escuchar las voces de los niños que había liberado y les pedía perdón cada noche. En 2009 comenzó el proceso judicial para determinar si André Thomas podía ser ejecutado. Los fiscales afirmaban que había sido consciente de sus actos. Los defensores insistían en su esquizofrenia severa. Pero lo más perturbador era verlo declarar. Un hombre ciego, tranquilo, que decía estar preparado para irse con Dios. André pasaba los días rezando. No pedía perdón, pedía comprensión. Creía que Dios lo había escogido para demostrar que la humanidad había olvidado el verdadero significado del sacrificio.
Para los doctores, era esquizofrenia mística. Para André, era iluminación. El límite entre fe y locura había desaparecido por completo. En el corredor de la muerte, los internos decían escuchar sus rezos por las noches. Algunos aseguraban sentir que una presencia recorría los pasillos cuando él hablaba. André no temía morir. Decía que la muerte era solo la puerta hacia la verdadera claridad, y mientras los demás dormían, él sonreía en la oscuridad. El caso de André Thomas comenzó a dividir a Estados Unidos. ¿Era justo ejecutar a un hombre que había perdido la razón mucho antes del crimen? ¿O la justicia debía imponerse sin importar la locura? El debate llegó hasta la Corte Suprema, que pospuso su ejecución indefinidamente. Pero para André, la sentencia ya había sido dictada: vivir ciego en la oscuridad de su mente. En la oscuridad de su celda, André pronunció una frase que heló a los guardias: el verdadero juicio empieza cuando la luz se apaga. Y nadie supo si hablaba del fin de los tiempos o del suyo propio. Antes de convertirse en un asesino ciego, André Thomas fue un niño tímido que decía escuchar la voz de Dios. Su madre lo miraba con ternura, sin imaginar que aquellas voces algún día lo conducirían al infierno. ¿Cómo se rompe una mente que solo buscaba entender el bien? En el corazón de Texas, durante los años 90, el condado de Grayson era un lugar donde la fe y la pobreza caminaban juntas. Las casas eran humildes, los campos infinitos, y las iglesias el único refugio contra el olvido. Allí creció André Thomas, hijo de Rochelle y Danny Thomas, un niño callado con una sonrisa tímida y una mirada que parecía ver más allá de lo visible. Desde pequeño decía que escuchaba susurros del cielo. Su madre, Rochelle, tenía otros 4 hijos, luchaba contra la depresión y la adicción. El padre, ausente, aparecía y desaparecía entre trabajos temporales y noches de alcohol. Cuando Danny estaba cerca, él y André a menudo trabajaban reparando autos. A André le encantaba desarmar cosas y volver a armarlas. Le fue bien en la escuela hasta el 3er grado. André creció viendo discusiones, golpes y lágrimas, pero cuando el caos estallaba, él se encerraba en su cuarto y rezaba. Decía que solo cuando oraba, el ruido se detenía. A los 10 años, André comenzó a hablar con el Señor. Decía que le daba mensajes. Primero eran simples: sé bueno, cuida a mamá. Pero con el tiempo, las voces se multiplicaron. Algunas eran dulces, otras aterradoras. Una noche le dijeron que el diablo vivía en su casa. Desde entonces, dormía con una Biblia abierta sobre el pecho. En la adolescencia, André se refugió en la iglesia bautista local. Cantaba en el coro y ayudaba al pastor con entusiasmo. Parecía encontrar en la religión la calma que su hogar no le daba. Pero dentro de él, la frontera entre fe y obsesión empezaba a desdibujarse. Cada sermón era una señal, cada cita bíblica una misión. A los 16 años, André comenzó a sufrir episodios de desconexión. Desaparecía por horas, regresaba hablando de visiones, ángeles con ojos de fuego, mensajes escondidos en el dinero, el ojo del mal observando desde el cielo. Sus amigos se reían. Su madre decía que eran cosas del diablo. Nadie pensó en llevarlo al médico. Nadie imaginó que esas palabras serían una profecía. Un día les dijo a sus compañeros de clase que escuchó voces, específicamente ángeles y demonios, que luchaban entre sí en su cabeza. Cuando las voces se volvieron demasiado fuertes, André recurrió a las drogas y el alcohol. Su primer intento de suicidio fue cuando aún estaba en la escuela primaria. Luego, en la escuela secundaria, fue arrestado por primera vez. Pero André no fue el único miembro de su familia que mostró signos de enfermedad mental. Uno de sus hermanos también fue diagnosticado como esquizofrénico y otro hermano
también tiene una enfermedad mental. Era un estudiante de primer año en la escuela secundaria cuando Laura quedó embarazada. Abandonó la escuela poco después y comenzó a trabajar para mantener a su familia. La pareja se casó en el cumpleaños número 18 de Andre. Laura ya no sabía cómo ayudarlo. Andre hablaba con el vacío, gritaba en las noches, se quedaba inmóvil durante horas con la mirada fija. Los vecinos decían que escuchaban rezos mezclados con gritos. Su madre intentó internarlo, pero él se escapó antes de la cita. Decía que los médicos trabajaban para el diablo. El matrimonio apenas duró 4 meses. Cuando Andre y Laura se separaron, su psicosis se profundizó. Se volvió más obsesivo con la Biblia y su comportamiento errático se intensificó. A menudo se tapaba la boca con cinta adhesiva y se negaba a hablar durante días. Comenzó a ver patrones en todo: las placas de los autos, los números del reloj, los símbolos del dinero. Laura siguió adelante con un hombre llamado Brian Hughes y quedó embarazada de Leija. Andre se aferró a la idea de que él y Laura volverían a estar juntos. Eso nunca sucedería. El caso de Andre Thomas, condenado a muerte por el asesinato de su esposa y sus 2 hijos en 2004 en Sherman, Texas, sigue pendiente de ejecución, aunque la fecha ha sido retrasada en múltiples ocasiones debido a cuestiones legales y de salud mental.